Hello, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Mi Mejor Versión Podcast. Yo soy Isa García, soy su host y hoy les tengo un episodio sumamente solicitado y pedido y es consejos para la década de los 20. Y me senté a escribir todo desde un ángulo y he tenido este documento abierto ya por meses para grabar este episodio. Más que nada pensando en las cosas que quisiera poderle decir a la Isa el día que cumplió 20 años acerca de la década que se le venía. Y son cosas que quisiera que me hayan dicho y quisiera haber tenido alguien que ponga en perspectiva lo que de verdad significa esta década, las cosas súper importantes a tener en cuenta y las cosas que ahora, ya mirando 12 años más adelante, quisiera haber tenido presentes, especialmente como mujer. Este no es un episodio si es que estás en tus 20s o en verdad en cualquier década, porque reflexionando acerca de estos puntos me di cuenta que son verdad para cualquier momento de nuestras vidas de diferentes maneras. Pero este no es un episodio si quieres que alguien te diga tipo, no importa, tus 20 son para que disfrutes, no te preocupes de nada, anta, y relájate y no te estreses mucho y como que no cargues con el peso del mundo. Este no es un episodio si lo que estás buscando escuchar es que te digan que tengas balance o que no es necesario que te esfuerces mucho o que no es para tanto, que no te estreses, que no tengas muchos sueños o que no seas tan ambiciosa o que no te preocupes tanto al respecto de tus 20s. Este es un episodio si es que quieres vivir tus 20s de una manera que te cambien la vida para siempre y de una manera en la que tu versión de tus 30s te agradezca profundamente por haberle construido una vida mucho más fácil. A mí personalmente, en mi historia, yo siempre tuve estos sueños gigantes, pero especialmente como mujer, yo creo que si yo hubiese sido hombre cumpliendo 20, hubiera sido otra historia, porque yo creo que en especialmente Latinoamérica, en entornos mucho más conservadores, como mujeres escuchamos esta historia de tranquila, como que no seas tan intensa o no es para tanto o para qué estás pensando en sueños tan grandes o por qué te estás estresando demasiado con respecto a esto. Pero en cambio, cuando escuchamos hombres súper ambiciosos o súper soñadores, especialmente cuando son chiquitos, es solo increíble, es solo extraordinario. Y a mí lo que sí me pasó es que, especialmente cuando cumplí 20, yo tenía estos sueños gigantes y me topé con muchísimos consejos mediocres, me topé con muchísimos consejos condescendientes y complacientes. Yo creo en general y en una gran parte de eso por ser mujer. En vez de que esas ambiciones o esos sueños cuando tenía 20 años hayan sido como amplificados, agrandados o nutridos, me topé con un montón de adultos o de personas que estaban solo un poco más adelante que yo, que más bien me decían, no te preocupes tanto o no te estreses tanto o por qué estás pensando ya desde ahorita en estas cosas de grandes, como disfruta ser chiquita, disfruta ser niña, ándate de fiesta, ten una vida social. Y yo por mucho tiempo, especialmente al principio de mis 20s, dudé mucho, obviamente, dudé y titubeé y me paré y me frené y me diluí porque sí encontré esta duda implantada dentro de mí de ¿será que tienen razón? ¿Será que no es el momento para estar pensando en trabajar súper duro, en tener estas ambiciones gigantes? ¿Será que algo está mal conmigo? Yo les he contado mucho mi tema con la palabra insatisfecha. Es una palabra que yo escuché mucho desde muy chiquita. Isa, ¿por qué eres tan insatisfecha? Porque nada te satisface. Y yo pensé que era una debilidad súper profunda mía. Por mucho tiempo fue algo que he escondido, algo que he batallado adentro mío, de que ser insatisfecha tal vez es esta cosa súper mala que tengo dentro de mí, este defecto que me hace ser ingrata o incapaz de sentir gratitud. Y me ha tomado tanto tiempo, especialmente toda esta década de los 20, darme cuenta que la gratitud no está en competencia con mi ambición y que mi
insatisfacción es un motor y una gasolina súper, súper grande. Sin esa insatisfacción, definitivamente mi vida no sería como es hoy. Definitivamente no habría logrado lo que he logrado hasta hoy y nada de lo que hoy tengo existiría. Y entonces ha sido este proceso súper largo de darme cuenta que uno no está en competencia, no es que tengo que elegir entre ser agradecida y ser ambiciosa, entre querer más, entre tener una visión gigante que toma décadas en construirse. Si tienes una visión gigantescamente grande, por definición vas a estar insatisfecha por un montón de tiempo. Y estar insatisfecha puede ser este motor de cambio y de construcción tan motivante y tan grande en un mundo en el cual la mayoría de las personas se rinden súper rápido. Y entonces a mis 20s yo estaba sumamente insatisfecha y tenía sueños gigantescamente grandes que sigo teniendo, y es gracias a esos sueños de esa Isa que ahora estoy aquí, pero no solo aquí porque ya llegué, para nada, esto recién está comenzando, sino aquí con un camino y con una visión que se sigue desarrollando y que se sigue agrandando. Pero si yo pudiera regresar a esa Isa de los 20s, por eso les digo que este no es un episodio si quieres un consejo de cómo sea autocompasiva y no te estreses tanto y no te exijas tanto, porque yo no quisiera haber escuchado eso a mis 20s. Yo hubiera querido escuchar el día que cumplí 20 que esta década puede cambiar el resto de mi vida, que este es el momento en el que más energía voy a tener por el resto de mi vida, literalmente a un nivel biológico. Hubiera querido escuchar que esta década puede transformar el resto de mi vida de la manera más impactante posible. Quisiera que alguien me haya dicho, ok, tienes estos sueños, tienes este sueño de vivir en Nueva York, tienes este sueño de tener tu propia empresa, tienes este sueño de facturar $1 millón antes de cumplir 30. Yo quisiera que alguien, en vez de decirme, ¿por qué estás pensando en eso? ¿Y para qué? ¿Y a qué hora vas a poder ser mamá? Y como que, ¿pero a qué hora te vas a casar? ¿Para qué más? ¿O para qué tanto? Yo hubiera querido que alguien me siente y me diga, multiplica esos sueños por 10, multiplica esas ambiciones por 10, porque ahorita es cuando es el momento para sembrar estas semillas que van a cambiar y transformar tu cerebro y tu corazón por el resto de tus días. Y entonces la primera cosa que le diría a la Isa cumpliendo 20 es incrementa tus ambiciones por 10. Le diría que regrese a ver a su alrededor y que se asegure de que de todas las personas de las que está rodeada, se asegure de que ella es la que está soñando gigantescamente grande. Que si bien a esa edad normalmente suele pasar lo contrario, suele pasar que regresamos a ver y queremos pertenecer y queremos tener amigos y queremos sentirnos que pertenecemos y estamos buscando nuestra identidad y queremos saber quiénes somos y estamos descubriendo partes de nosotros que nunca antes habíamos lidiado o con las que habíamos estado en contacto, ¿verdad? Empieza a haber este ya nivel de independencia, de separación, de tomar decisiones por nosotros mismos, de decidir qué vamos a hacer por nuestra vida. Al mismo tiempo, muchas veces seguimos teniendo, obviamente, figuras de autoridad que nos aconsejan o que toman decisiones por nosotros, pero ya empieza a haber como esta separación de estas figuras de autoridad, de estos sistemas en los cuales hemos crecido de una u otra manera. Y yo me acuerdo en mis 20 solo regresar a ver, tratando de no ser diferente. Me acuerdo regresar a ver a mi alrededor y decir cómo soy más parecida y más normal para poder, obviamente, ser más aceptada, que es algo súper automático y humano, especialmente a esa edad, cuando nos sentimos muchas veces confundidas y con estas crisis de identidad y tratando de pasar ya a esta adultez y a esta independencia. Yo quisiera que alguien me haya dicho que es algo súper bueno ser diferente y tener sueños diferentes, y quisiera que alguien me haya guiado o me haya como instruido que a esa edad deberías ser la persona con los sueños más grandes, con las ambiciones más grandes, porque si bien en ese punto muchas de esas son solo románticas y son todas como estas visiones o estos vision boards o como que estos sueños gigantes para nuestras carreras profesionales, eso es súper bueno. Como que en la vida más adelante yo creo que nos cuesta después generar y desarrollar estos sueños o estas visiones para nosotros mismos, y ese es un punto de la vida en el cual, en vez de tratar de ser más normales o más parecidos a las personas a nuestro alrededor, y en vez de tratar de ser un promedio de los sueños a nuestro alrededor, es decir, si de mis 10 amigas promediamos los sueños o las visiones o lo que queremos de nuestras vidas o hacia dónde estamos caminando, las decisiones que estamos tomando, yo creo que es súper fácil, lo más normal, terminar con este promedio de tu grupo social, de tu grupo de amigas, como que todas estamos estudiando tal cosa o todas tenemos esta visión o todas decimos que
nos queremos casar y tener hijos a tal edad, no sé, como que se empiezan a promediar, yo creo, estos sueños o estas visiones de vida. Creo que a esa edad es fácil copiarte los sueños de otras personas. Es fácil decir, pero mi amiga dice que quiere tal cosa y mi amiga dice que también quiere tal cosa similar. Supongo que eso es lo correcto, yo también voy a querer lo similar. Esto es algo que tenemos que desarrollar tarde o temprano. Nos va a pasar. Muchas de las cosas que voy a decir ahorita son cosas que vamos a tener que lidiar tarde o temprano. Va a tener que pasar en nuestro desarrollo emocional, en nuestro desarrollo psicológico. Es aprender a pensar por nosotras mismas o nosotros mismos de una manera independiente. Yo no entendí lo que eso significaba a nivel conceptual por muchísimo tiempo. Y eso significa regresar a ver y asegurarte de que no te estás copiando o simplemente entrando en esta simbiosis en la cual tus sueños se terminan volviendo solo un promedio reciclado de los sueños de las personas a tu alrededor. Y creo que una manera y un ejercicio fácil para analizar esto, es decir, poder enlistar, inclusive escribir en un papel cuáles son los sueños que, yo qué sé, mi mamá tiene para mí, que mi papá tiene para mí, cuáles son los sueños que mi mejor amiga tiene, cuáles son los sueños que mi prima tiene, y escribirlos de una manera súper tangible de lo que sabes de estas personas y después decir, ok, aquí voy a hacer un círculo y cuáles son los míos. Obligarte y empujarte a escribir cosas que no son las mismas de estas personas, sean figuras de autoridad o figuras que amas o figuras cercanas. Literalmente solo hacer el ejercicio para empujarte a pensar de una manera diferente e independiente y poder decir cuáles son las cosas que yo quiero que nadie más a mi alrededor tiene, que nadie más a mi alrededor está soñando o está queriendo, y cuáles de estas cosas o estos sueños van a ser míos porque están viniendo de mi interior, para asegurarme de que no estoy terminando con sueños solo copiados o reciclados. Y dada la vuelta al ejercicio, si tal vez eres una persona que constantemente se siente contreras, si tú ya tienes esa parte de ti desarrollada que en vez de tratar de ser parecida, quieres ser siempre diferente, tal vez ese ejercicio dado la vuelta, es decir, cuáles de los sueños o las metas o los anhelos que tal vez tienen mis papás o estas personas a mi alrededor, no me estoy dando permiso de yo también querer, ¿verdad? Porque yo tenía este perfil, especialmente a mis 20s, de ser la niña calladita que se ve más bonita, de ser amigable, de ser amable, de ser como no llamar mucho la atención, de no cuestionar a la autoridad. Y entonces para mí, a mis 20s, yo quisiera que alguien me haya empujado a pensar diferente, a ser diferente, a decir las cosas diferente, a tener sueños diferentes y a pintar afuera de las líneas. Pero también tengo amigas para las cuales tal vez a sus 20s ellas estaban más en su era un poco más rebelde y un poco más anti-autoridad, y tal vez si te identificas más con ese perfil, entonces tal vez en la parte valiente o el paso valiente o este ejercicio valiente, si ya tú ya piensas diferente, ya sientes ese como yo pienso de una manera independiente y solamente mía, tal vez en ese sentido el aspecto valiente sería al revés y el paso valiente sería cuáles de estos sueños de las personas a mi alrededor no me estoy dando permiso de querer y de decirme la verdad que también sí los quiero y sí los deseo, solo porque tal vez mi amiga ya los quiere o porque viene de mis papás y no quiero darles la razón a mis papás. Entonces, ojo que las cosas que estoy diciendo aquí son en verdad para la Isa cuando cumplía 20 años, que era una Isa a la cual le tomó toda una década desarrollar mucha de esa autonomía y de tomar esas decisiones sola y de dar esos pasos valientes, porque yo venía mucho desde ese perfil y de haberme desarrollado de esta manera de no llames mucho la atención y calladita te ves más bonita y sigue las reglas para entonces ser suficiente y para entonces poder ser amada y pertenecer. Para resumir este punto, me encantaría poderle decir a la Isa cumpliendo 20 años que no solo sus sueños son necesarios y que qué bueno que los tiene y que qué bueno que tiene estas ambiciones, sino que lo lleve un paso más allá y que literalmente los dispare aún más lejos, los haga aún más grandes, y que cuidado promedia y cuidado modula estos sueños para que sean más parecidos a el entorno en el que está o de las personas que se está rodeando, que más bien agarre ese nivel o esa manera de pensar en la cual no, yo quiero que mis sueños sean siempre más grandes o que les disparen más lejos que las personas a mi alrededor, especialmente en tus 20s, cuando estás tomando decisiones y estás formando hábitos, identidades, desarrollando destrezas profesionales
personales, yo creo que mientras más grandes y altas son estas ambiciones, más perspectiva tienes para entonces trabajar duro y hacer sacrificios y aprender a trabajar bajo presión y empezar a tomar pasos valientes y también solo apuntarle y sembrar semillas que después más adelante nunca sabes lo impresionante que te puede cambiar la vida. Lo que más quisiera es que esa Isa que estaba cumpliendo 20 no achique sus sueños desde ya, como que tus 20 años no debería ser el momento en el que ya estás achicando, modulando y bajándole el volumen a las ambiciones y a los sueños. ¿Por qué? Más bien ese es el momento en el que más grandes deberían ser, ese es el momento en el que más fuego deberían tener, ese es el momento en el que los sueños deberían ser estas cosas extraordinarias y obviamente a eso le tiene que seguir un montón de trabajo y un montón de pasos, pero en ese momento yo creo que es el momento para estar leyendo autobiografías de gente extraordinaria, para estar viendo documentales de vidas inspiradoras, para estar viendo quién tiene niveles de disciplina y éticas de trabajo que admiras y que te parece impresionante. Cumplir 20 no debería ser este momento en el cual ya desde ese momento es ¿para qué sueños tan grandes? O de gana tienes ambiciones grandes porque te vas a decepcionar. Ese es el momento, yo creo, más importante de la vida en el cual tenemos que entrenar desde ahí y después vamos a tener que nutrirlo por el resto de nuestras vidas, pero desde ahí adoptar este hábito de decir cómo voy a soñar más grande, especialmente que el entorno en el que estoy, porque siempre vamos a terminar siendo de muchas maneras un promedio del entorno en el que estamos, ¿verdad? De lo que es correcto, de los sueños que deberíamos tener, de la edad en la que nos deberíamos casar. Muchas de esas cosas se empiezan a dictar de una manera subconsciente por el entorno en el que estamos. Y entonces a tus 20 especialmente hay que tener cuidado de no terminar con los sueños de alguien más y de no terminar con sueños más chiquitos solo por este promedio de donde sea que estamos. La siguiente cosa que le diría a la Isa es que abra una cuenta de inversión, que estudie finanzas, que se lea todos los libros posibles de inversiones, de manejo de dinero, de contabilidad, porque es la destreza más importante para su libertad. Especialmente como mujer, yo ya les he contado mucho la historia con el dinero, de que yo crecí escuchando que las mujeres no solo no deberían ni manejar plata, ni hablar de dinero, ni decir la palabra. Como que las buenas mujeres, las niñas buenas, no hablan de dinero, no hacen preguntas de dinero, no cuestionan el dinero, no manejan el dinero, no cobran, no hacen preguntas, no cuestionan y definitivamente no son libres financieramente. La manera en la que yo crecí era inimaginable que una mujer tenga suficiente poder financiero para tomar decisiones por sí sola. Para mí fue un camino muy largo de sanar mi relación con el dinero y para mí sanar mi relación con el dinero tuvo mucho que ver con encontrar el poder, la elocuencia, la educación para hablar el idioma del dinero, para tener el vocabulario, para sentirme cómoda y exponerme a ese tipo de conversaciones, a ese tipo de conocimiento y a ese tipo de decisiones que obviamente yo siempre dije desde muy chiquita que iba a ser empresaria y que iba a tener mi propio negocio y que iba a facturar $1 millón antes de mis 30 y tenía estos sueños gigantes, pero no creo que me había dado cuenta que para obviamente hacer eso iba a tener que aprender dinero lo antes posible. Y yo pasé muchos años diciendo que el dinero no es lo mío, que los números no son lo mío, especialmente no el dinero, sino que los números no son lo mío, escudándome detrás de esa historia de que matemáticas nunca fue mi fortaleza grande en el colegio o en la universidad, de que fui a la universidad para estudiar diseño y por ende no tuve clases ni de economía, ni de matemáticas, ni mucho menos, y me escudé pensando que eso sonaba cool o que era una buena excusa y no es cool, como que no es cool hablar de esa manera de ti cuando estamos hablando de una destreza, de las destrezas más importantes. Y entonces creo que lo primero que le diría es que no vuelva a decir que esto de las matemáticas no es de ella, que los trámites no le gustan. Y sí, hasta ahora no me gustan los trámites y no creo que nunca los voy a disfrutar, pero creo que mientras antes nos empoderamos y empezamos a adoptar una identidad de personas que hacen eso y que se relacionan con el dinero de esa manera, mejor. Y entonces lo que le quisiera decir a la Isa de los 20 es que familiarizarse y aprender todo lo que puede con respecto al dinero no solo tiene que ver con las cosas que quiere comprar o con poder pagarse su vida de la manera en la que ella lo quiere vivir o con el éxito profesional, tiene que ver con libertad de vida, tiene que ver con libertad de pensamiento, tiene que ver con libertad de opinión, tiene que ver con libertad creativa. El dinero te da el poder
para poder escribir tus propias reglas y más que nada dejar de pedir permiso para tomar decisiones. Y esa es la libertad, lo que de verdad nos da la libertad financiera. La libertad financiera no se trata de el carro que voy a comprar o la casa en la que voy a vivir. Esos son efectos secundarios y son chéverísimos. Sí, 100%. Es hermoso poder entrar a una tienda y comprarte la cartera que quieres. Pero la libertad financiera, el verdadero valor que tiene la libertad financiera, no es lo que vas a comprar, las cosas materiales que vas a comprar, tiene que ver con la libertad que te vas a comprar, tiene que ver con las veces en las que vas a poder decir que no, tiene que ver con las relaciones en las que no te vas a tener que quedar, tiene que ver con las opciones que te compras para poder seguir diseñando el camino y la historia de tu vida. Para poder obtener, porque esto todo suena hermoso, ¿qué se tiene que hacer? Obviamente detrás de eso hay acciones muy claras y muy puntuales que mientras antes se comienzan mejor. Y es empezar a invertir, empezar no solo a ahorrar, sino a invertir. Le quisiera decir a la Isa de los 20 que ahorrar no es esta cosa aburrida o de obligación, esta cosa de adultos que se tiene que hacer, porque yo me acuerdo que yo escuchaba como que deberías ahorrar y deberías ser responsable. Y da pereza. Me daba pereza, yo me acuerdo de mis 20, quieres ser un poco rebelde, no entiendes como que por qué este mismo consejo siempre de los adultos de cuando seas adulto vas a entender. Pero, a ver, seamos serios, ahorrar no es la meta. Ahorrar tiene que ver con guardar dinero que está en el banco y es fácil de acceder, está líquido. El dinero líquido significa que puedes entrar, agarrarlo y utilizarlo. Por ende es súper tentador utilizarlo y normalmente, ¿verdad? Generalmente a los 20 es difícil ahorrar, no mucha gente ahorra, mucho menos invierte. ¿Dónde está el secreto y lo que le gusta? Ay, si yo pudiera regresar a la Isa de los 20 y abrirle una cuenta de inversión y empezar a meter $10 cada vez que puede. El impacto que esto tiene en el resto de tu vida no tiene nombre de lo grande que puede ser. Una cuenta de inversión es una cuenta en la que tú empiezas a meter dinero que se empieza a multiplicar. Las inversiones tú no puedes retirarlas ni accederlas inmediatamente, no está líquido. Es decir, es dinero que está trabajando y entonces donde sea que lo inviertes es donde sea que el dinero se está yendo a trabajar para multiplicarse. Pero lo bueno es que no puedes ir y retirarlo ni utilizarlo. Lo metes ahí muchas veces por un año o si compras stocks, por ejemplo, en Estados Unidos tienes que vender esos stocks para poder recuperar ese dinero. Lo bueno es que te pone esta barrera entre dónde estás y agarrar ese dinero, porque la meta de invertir no es una meta a corto plazo, es una meta de décadas. Y entonces, cuando hablamos de inversión, óptimamente, el factor más importante de las inversiones es cuánto tiempo dejaste esa inversión sin tocarla. Y entonces, a tus 20 tienes cuando cumples 20 especialmente, tienes este beneficio de tener tanto tiempo disponible para que ese dinero crezca. Solo para dar un ejemplo, me metí rapidito a una calculadora de interés compuesto para poder visualizar de qué estamos hablando a nivel de números. Si a tus 20 tú haces una inversión, un depósito inicial de $1,000, ¿ok? Y a lo largo de esa década de tus 20 contribuyes $500 más al año, ¿ok? $500 más al año a esos $1,000 iniciales que inviertes y una vez al año inviertes y le agregas $500 más al final de tus 30 años, eso al 8%, que es un promedio de interés en el stock market. Deberías aproximadamente, la proyección es que te levantarías a tus 30 años con $10,000, ¿ok? Esto es solo invirtiendo estos $1,000 y después agregando estos 500. Obviamente, a lo largo de tus 20 tu poder adquisitivo empieza a crecer porque no se tiende a invertir desde tan jóvenes, porque no tienes tanta plata, no estás todavía teniendo trabajo. Pero el punto de esto es que me encantaría enseñarle a la Isa cómo usar esta calculadora de interés compuesto. Me encantaría que empiece a jugar con los números, que empiece a soñar y que cada vez que tiene dinero en sus manos, la cantidad que sea, de la manera que sea factible y posible para ella en cada momento, se estire a hacerse estas preguntas de antes de comprarse algo que piensa que quiere o antes de tomar decisiones financieras que en ese momento, al principio de tus 20 es súper normal solo querer gratificación inmediata, ¿verdad? Quieres la camiseta que todas tus amigas tienen o quieres el lipstick que todas tus amigas quieren o estás pensando en gratificación inmediata. Si quiero dinero es para hacer las cosas que quiero hacer ahorita, pero mientras antes aprendes lo que de verdad significa invertir, antes se vuelve súper motivante empezar a crear un patrimonio que te empieza a sostener. Porque tener 30 años y saber que tienes un patrimonio que ha estado creciendo a lo largo de ese tiempo de la manera sostenible, de una manera realista, ese
colchón, entre comillas, o ese sostén o ese soporte puede cambiar para siempre las decisiones que eres capaz de tomar. Puede cambiar para siempre las decisiones profesionales que puedes tomar, los trabajos a los que puedes decir que no, los negocios que puedes comenzar. Básicamente es comprarte opciones por el resto de tu vida. Y es algo súper motivante aprender cómo funcionan las inversiones y el interés compuesto, porque te empiezas a dar cuenta que cada vez que vas a comprar algo que es un lujo, obviamente estamos hablando de lujos, no de necesidades, de cosas extra, ¿verdad?, a tus necesidades básicas, pero cada vez que estás decidiendo entre comprar algo que te da gratificación inmediata y ver cuánto ese dinero vale en tu vida en 10 años si lo inviertes, empiezas a tener un cerebro más maduro financieramente y empiezas a decir como que, esta cantidad de dinero, si solo la invierto, se va a multiplicar de maneras exponenciales en mi vida, y entender el impacto que eso puede tener para tu autoestima, tu libertad de pensamiento, para tu libertad emocional, para tu independencia, es incalculable. O sea, no puedo poner en palabras, porque yo tuve la suerte de poder salir de un matrimonio y divorciarme súper chiquita, ¿verdad? Yo me divorcié a los 26 años, 27 años, y la razón por la que lo pude hacer es porque para ese momento mi empresa ya me podía sostener y ya tenía la capacidad financiera de tomar una decisión así. Pero para mí lo más loco de atravesar un divorcio a esa edad fue darme cuenta que si yo no hubiese peleado por trabajar, si yo no hubiese peleado por seguir moviendo y creciendo mi empresa, si yo no hubiese peleado por seguir avanzando financieramente, yo no hubiese tenido esa opción. Como que yo no hubiese podido decir, esto no está funcionando, esto no es lo que quiero, me tengo que ir. Y yo no hubiese podido decir eso si no había dinero. Es súper blanco o negro en ese momento. En ese momento de mi vida, mis papás no me podían sostener, no tenían la capacidad financiera de ayudarme de ninguna manera, y fue una supervivencia súper importante y valiosa para mí, de decir, ok, gracias a que he estado ahorrando, construyendo una empresa e invirtiendo, puedo tomar la decisión de irme de esta relación a esta edad, en el momento en el que sé que es apropiado. Pero si no hubiese tenido el dinero, me hubiese tenido que quedar. Y es súper pesado y triste que me di cuenta muy rápidamente cuando pasé por eso, cuántas mujeres no tienen esa opción y cuántas mujeres no se pueden ir de relaciones en las que ya no quieren ni deberían estar porque no tienen capacidad financiera para hacerlo. Entonces, a tus 20 todo suena romántico y todo muchas veces puede parecer que va a ser como un cuento de Disney y vas a encontrar el príncipe azul y como que el vestido blanco y todos estos sueños, pero yo sí quisiera que alguien a mis 20 me haya dicho, yo jamás, y esto sí lo digo súper en serio, pensé que yo iba a ser una persona que iba a atravesar un divorcio. ¿Okay? Yo crecí en un mundo en el cual el divorcio era el peor pecado, la peor vergüenza que te podía suceder en tu vida, especialmente para una mujer. Como que si les preguntas a todas mis amigas en el colegio si podemos regresar para atrás, yo hubiera sido probablemente la persona que todas decían, ella jamás tomaría la decisión de divorciarse, por cómo yo crecí y por lo que el divorcio significaba. Yo ni siquiera crecí escuchando la palabra divorcio. Yo ni siquiera conocía a una persona que se había divorciado cuando yo crecía, ¿okay? Hasta que no tenía como 25 años. Así de contrastante era la cosa. Obviamente a mis 20 nadie me dijo, empieza a ahorrar y prepara tu independencia financiera porque es una de las mejores decisiones que puedes tomar para tu vida. Obviamente que no. Entonces, dado ese contexto y cosas que también sí atravesé en mis 20 de una manera solo súper realista y de la vida real, quisiera enseñarle a la Isa a los 20 a leer libros de educación financiera, a aprender a invertir, a hacer preguntas, a ir al banco, a abrir una cuenta de banco a tu nombre, empezar y tener una línea de crédito. Obviamente le repetiría, y esto sí me enseñó mi papá y eso sí le agradezco por el resto de mi vida. Nunca uses dinero que no tienes en la tarjeta de crédito. Desde muy chiquita sí le tuve terror a endeudarme con una tarjeta de crédito y por suerte nunca lo hice. Entonces, de nuevo, investigar, aprender las consecuencias de ese tipo de acciones, pero abrir tu propia tarjeta de crédito, tener tu propia cuenta de banco, tener una cuenta de inversión, te da un nivel de seguridad y de autoestima y de
estabilidad interior, porque en los 20s y la vida real tiene altos y bajos y cambios, y la aventura de la vida no es nunca como la esperamos. Así es, esas son las reglas del juego. Pero sí hay una cosa que puedes hacer mientras antes te preparas para darte la mayor cantidad de flexibilidad, la mayor cantidad de ayuda, la mayor cantidad de libertad, más opciones vas a tener a lo largo de ese camino. Y entonces, mientras antes aprendes a desarrollar ese músculo de gratificación retrasada, que es en vez de comprar algo para gratificación inmediata, para placer inmediato, para pertenecer o para tener las cosas físicas y materiales que tal vez otras personas tienen, o estar yendo a los viajes que otras personas están haciendo, comiendo en los restaurantes, yo qué sé. Mientras antes se puede entrenar ese músculo, más fácil va a ser el resto de la vida, porque ese músculo se va a tener que entrenar eventualmente, ¿verdad? Eventualmente vamos a tener que desarrollar ese músculo que aprende a tomar decisiones difíciles para entonces tener una vida más fácil, y no al revés. Yo cuando cumplí 20, yo seguía completamente en una burbuja en la cual jamás me hubiese imaginado las cosas que pasaron más adelante. A mis 20 yo era una persona extremadamente privilegiada y protegida, pero pasaron unos años y todo cambió de maneras súper drásticas, súper drásticas, y me encantaría poder enseñarle a la Isa destrezas que igual tuvo que aprender, pero las tuvo que aprender un poco a la fuerza y bajo presión y por supervivencia, porque ya no tenía una opción. Y en cambio, a nuestros 20 tenemos, yo creo, esta oportunidad de adelantarnos un poquito, y mientras antes nos adelantamos con ese nivel de autonomía, de autoestima financiera que viene de hablar el idioma, de conocer los términos, de conocer cómo funciona el sistema, de sentirte como empoderada cuando alguien empieza a hablar de ese tema, y tú ya haber hecho ese trámite, o tú ya haber pasado por eso, o tú ya haberte reunido con un contador, o tú ya haber hecho preguntas más complejas. Esa exposición y esa familiarización te deja unos pasos adelante, y eso da una autoestima súper poderosa y tiene un impacto súper grande. Y ya que nos fuimos a temas profundos, ahora el siguiente es con respecto al matrimonio. Y lo que escribí es: no te cases mal y no caigas en la trampa de esta presión al respecto de casarte y de ser mamá. Obviamente tengo mucho que decir al respecto. Como les conté hace un ratito, yo me casé súper chiquita. Me casé con mi primer novio. Me casé desde este lugar súper fantasioso de película de Disney, de esta idea que mientras antes me caso, mejor. Yo tenía esta meta en mi cabeza, que casarme era un logro. Yo pensé que casarme era este check o esta medalla que mientras antes consigues, mejor para ti, mejor eres, más validación tienes, más admirable es, mejor mujer eres, porque significa que eres deseada, buscada y valiosa. Yo pensé que tener un anillo en mi dedo tenía que ver con el tipo de mujer que soy y con lo exitosa que estoy siendo. Yo de verdad pensé que era como coronar una cima, como lograr un logro. Y obviamente no es el caso. Casarse no es eso para nada. Pero lo que me gustaría explicarle a la Isa de sus 20 es que la decisión de con quién te casas es una de las decisiones más importantes de tu vida. Y yo creo que como niñas somos tan alimentadas esta presión, esta necesidad, este vacío o esta constante, incesante búsqueda de ser elegidas, como esta fantasía de Disney, ¿verdad? Solo hablemos de las películas de Disney, esta idea de que te elige el príncipe azul y la vida es feliz para siempre. Las películas de Disney siempre enseñan solo hasta el matrimonio, como que yo me acuerdo crecer pensando que el final de la historia feliz es cuando te casas, y no fue hasta que me casé que me di cuenta. ¿Y qué pasa después? Como que cuando vemos a la Cenicienta 2 años después de casarse teniendo peleas y lidiando con la vida real, nadie nos enseñó, y fue súper loco para mí darme cuenta. Fue un baldazo de agua fría darme cuenta que nunca había preguntado qué pasa después de que te casas. Me pasé tanto tiempo enfocada en si me caso todo va a estar bien, porque ese es el final de la historia feliz y eso significa que voy a ser feliz para siempre, que se me olvidó preguntar qué pasa del otro lado. Y se me olvidó preguntar qué pasa si pudiéramos ver estas películas de Disney, de estas princesas y estos príncipes ahora casados por 5 años y tomando decisiones súper complejas, o atravesando problemas financieros, o atravesando problemas de sus familias, o teniendo valores diferentes, o teniendo ambiciones. Como que nunca le vimos a la Cenicienta decir quiero empezar una empresa. Nunca le vimos, ¿verdad? Nunca vimos de chiquitas lo que pasa del otro lado de este final feliz. Y la cosa que me tocó aprender a la dura fue que casarte no es el final feliz, casarte es el principio de tu vida.
vida y el principio de tu vida ahora construyéndose con otra persona a tu lado. Y cuando digo no te cases mal, no me refiero a obviamente salir de relaciones tóxicas, abusivas. Eso obviamente es lo mínimo, ¿verdad? Pero cuando digo no te cases mal, no me refiero a una mala persona, me refiero solo a la persona que no es para ti. Y para mí, yo me casé con una persona increíble. O sea, en verdad, yo me casé con un ser humano espectacular, de un corazón gigante, inteligente, pero no la persona para mí. Elegí casarme y tomé esas decisiones desde estándares o de metas de vida que no eran mías, eran heredadas, eran normas de la sociedad, eran estas presiones imaginarias que ahora pienso, ¿cómo es posible que a mis 23 años ya cargaba con esta presión de que mientras antes te casas mejor y que yo ya sentía que estaba tarde y yo ya sentía este apuro y ya sentía como que ya es hora y el rato que yo tenía un anillo en mi dedo yo sentí un alivio profundo y la persona con la que te casas tiene una influencia, un impacto en el resto de tu vida más grande que la mayoría de otras decisiones que vas a tener en tu vida. Especialmente si eres una persona ambiciosa, si eres una persona que tiene sueños gigantes. La persona que eliges tener a tu lado es mucho más casarte, que es literalmente una sociedad. Legalmente, literal, eres una entidad, que es como formar una empresa literalmente. Entonces, imagínate que estás construyendo una empresa. La persona con la que te casas es tu co-founder, ¿ok? Es tu cofundador, es tu co-CEO de esta empresa que comparte bienes, que comparte decisiones financieras, que comparte todo, ¿verdad? Y que construye. Y esta decisión que tomas va a tener un impacto dominó exponencial en absolutamente todo el resto de tus decisiones y todo el resto de tus sueños. Y entonces es la decisión con la que más cuidado y con más criterio, detalle, análisis, reflexión, perspectiva y madurez emocional se tiene que tomar. Casarte no es una historia de cuento de Disney. Depende con quién te cases y de dónde tomes la decisión de casarte, más allá de con quién, sino tu lugar interior de dónde tomas esa decisión, va a definir el resto de tu trayectoria. No recomiendo divorciarte. Es una de las cosas más... Yo me divorcié chiquita, que por un lado es difícil porque tiene sus retos, pero también qué suerte, ¿eh? Yo me siento súper agradecida de esa experiencia porque transformó mi vida para siempre, es algo que yo sé que yo tenía que vivir y ahora agradezco mucho eso. Pero yo solo digo, a ver, yo me casé en las mejores condiciones posibles, me divorcié, en las mejores condiciones posibles, a una edad en la que muchas personas ni siquiera han pensado en casarse, con independencia financiera, con estabilidad, con seguridad, con la autonomía para tomar esas decisiones, como que las circunstancias en las que yo atravesé un divorcio son de las mejores que alguien podría pedir. Y aún así hijo de madre, casi no sobrevivo. Y entonces yo digo, ¿cómo será tener que atravesar un divorcio después de 10 años de estar casada o con hijos de por medio? Yo no me puedo imaginar, yo no puedo saber lo que eso significa. Si bien atravesar un divorcio tiene muchas similitudes, lo que yo atravesé es como la punta del iceberg de lo que de verdad muchas personas viven en el mundo. Y una perspectiva muy poderosa es saber que cuando eres chiquita y en tus 20 solo parece que todo el mundo que se casa tiene estos cuentos de Disney. Pero a lo largo que pasan los años te das cuenta que estadísticamente la mitad de esos matrimonios van a fracasar. Y una perspectiva, si te cuesta mucho compararte o si sientes cada vez que vas a una boda o que ves bodas en Instagram, si necesitas solo un poco de una estadística escalofriante, pero que es buena tener, ¿verdad? Es analizar como que una de cada dos de estas relaciones estadísticamente parece que no van a funcionar. Y eso yo creo que da esa perspectiva, porque cuando vemos estos eventos o estos vestidos blancos o estos anillos, sí parece un cuento de Disney. Por un lado sí es, y es hermoso que sí sea un cuento de Disney, ¿verdad? Y que tenga este aspecto hiper romántico, hiper lindo, pero hay que tener en cuenta que casarte no es el final de la historia, es el principio de la historia, es el principio de esta aventura, es como empezar una empresa. Y entonces, igual que cuando alguien empieza una empresa, le celebras y dices, wow, qué hermoso que estás lanzando este producto. Eso no significa que ese producto va a ser exitoso. Eso no significa que ese producto se va a comer el mundo o que va a lograr escalar. Significa que recién empieza el reto. Significa que recién empieza el juego de ver cómo hacemos que esto funcione. Entonces, cuando tú ves a alguien casarse y decirse que sí y entrar a esta sociedad, lo que en verdad están haciendo no es que están teniendo un final feliz, están teniendo un principio de una aventura. Y cuando es el principio de una aventura, significa que se vienen cimas, altos, bajos, curvas, retos. Y entonces lo que queremos poner atención y de dónde nos queremos inspirar es de cómo las parejas y también las personas solteras atraviesan y viven y caminan esa aventura
aventura de la vida, no estos momentos súper chiquitos y momentáneos en los cuales parece que el futuro está entonces comprado. Porque yo sí me acuerdo que a mis 20 yo pensaba, si ya te casaste, ya tienes como que la felicidad, la estabilidad comprada, como que por el resto de tu vida. Y no es verdad. Algo súper duro de enfrentar a lo que tuve acceso después de divorciarme es que en un lugar donde de nuevo yo crecí tenía tanto estigma que entonces cuando yo me divorcié todo el mundo empezó entonces a sentir que podía hablar conmigo del tema y entonces muchísimas mujeres empezaron a acercar, personas que conocía, personas que no conocía, personas en Instagram, a contarme su historia, a contarme cuánto querían divorciarse o lo difícil que la estaban pasando o a solo tener conversaciones súper realistas y crudas de lo que de verdad es estar casada porque sabían que yo no les iba a juzgar porque ya me divorcié, o sea, ya estoy del otro lado. Y me di cuenta de este mundo subterráneo que existe con este tema hiperromantizado que es el matrimonio, que está sucediendo. Y es que porque es tan extremadamente romantizado, sentimos que entonces no podemos decir la verdad, que no podemos decir la verdad o lo difícil que es o los retos que estamos atravesando o lo duro que ha sido, especialmente del otro lado de casarte, que esa es historia para otro lado del duelo que pasa cuando te casas y se acaban todas esas celebraciones. Pero el punto es que me encantaría decirle a esa Isa que casarse es el principio de la aventura, no es el final feliz. Y por ende es una decisión que tiene que tomar con la mayor cantidad de madurez. Sin embargo, hay este nivel, esta presión, este apuro, todo lo externo, ¿verdad? Nos coloca a las mujeres, el reloj biológico, esto también después se da con ser mamá. Y esta presión, tenemos que estar conscientes, tenemos que ponerle nombre. Tenemos que estar conscientes de que está ahí. Yo la siento ahora con el ser mamá. Estoy segura que otras mujeres tal vez lo sienten con tener su siguiente bebé o con tomar la decisión de ser mamás o con la decisión de casarse. Nunca se acaba. Esa presión nunca se acaba. Y yo creo que yo sí pensé que si ya me casaba, ya me volvía como que ya estaba del otro lado. Ya gané el juego y entonces ya no voy a tener que pensar en eso. Pero estaba incorrecta. El día que me casé, al día siguiente me empezaron a preguntar cuándo iba a tener hijos. Una de las mejores cosas que me pasó de divorciarme es que ya nadie me pregunta nada. Porque les da como que cositas preguntarme si me voy a volver a casar, si quiero tener hijos. Y me encanta, gracias a Dios. Fue este espacio después de divorciarme en el que por primera vez como mujer nadie proyectaba expectativas sobre mí. Porque como que ya rompí los platos rotos, ya hice lo que nadie debería hacer, ya hice lo innombrable, ya no estás caminando el camino común. Ahora como que ya nadie espera que camines el camino común. Así que para mí fue sumamente liberador estar divorciada a los 27 porque viví esa edad del final de mis 20s sin ninguna presión, porque la gente se sentía tan incómoda de preguntarme, que fue un regalo. Pero lo que voy es que ahora, de nuevo, en mis 30s, la presión solo tiene otro nombre. Ahora ya nadie me presiona tanto con casarme, pero ahora la presión se vuelve tener bebés. Y me imagino que después de tener un primer bebé, la presión se vuelve para cuando el segundo. Y entonces el punto de esto es que me encantaría decirle a la Isa que esa presión nunca se va a acabar, que más bien aprenda las reglas del juego y que aprenda a diferenciar y saber que esa presión es su responsabilidad, como que diferenciarse de esa presión y tratar al menos, porque no creo que es posible como que completamente sacarla de nuestro cerebro, porque está ahí y da miedo y está metida en huecos más chiquitos del machismo y estas presiones y estas expectativas en las mujeres. Están metidas en como que las capas de mi subconsciente, ¿verdad? Pero sí me gustaría decirle a esa Isa que le ponga el nombre a esa presión y que sepa que como mujer en este mundo va a seguir teniendo esa presión siempre, que no se va a acabar. Entonces que no hay apuro, porque si esa presión siempre va a estar ahí, ¿a quién estoy tratando de ganar? ¿Contra qué estoy compitiendo? ¿Verdad? ¿Contra qué estoy compitiendo? Para resumir este punto, no te conformes, no tomes decisiones, no te metas en sociedades que no cumplen o con tus estándares o con tus sueños o que están alineadas con tus valores o solo con las que tienes una convicción profunda de tu corazón solo por el apuro externo. Toda decisión tomada desde el apuro es una decisión que tiene cimientos inestables. Entonces, más vale esperar que después tener que resolver las consecuencias del impacto y el efecto de las decisiones tomadas con apuro, que después son mucho más grandes que resolver. La dificultad, el reto, la tristeza, el miedo de estar sola cuando todas tus amigas tienen novio o se están casando. La incomodidad de ir a eventos o a matrimonios sola cuando todo el mundo tiene pareja. El miedo a quedarte sola toda tu vida porque todo el mundo parece que está enamorado y que tiene sus finales felices. Esa incomodidad o ese miedo o esa inseguridad
no se compara, ¿ok? No se compara con el tamaño de problema que es levantarte más adelante en una relación que no funciona porque nunca fue para ti, porque los valores no estaban alineados, porque no se tomó desde madurez emocional, porque se tomó para complacer a otras personas por afuera, porque se tomó con reglas que nunca fueron tuyas, ¿ok? En escala, esos problemas. No estoy diciendo que no sea difícil atravesar esas dificultades o esas inseguridades o sentirte sola o sentir que te vas a quedar sola por el resto de tu vida o sentir que estás tarde. Sí es difícil, pero esa dificultad no se compara con el tamaño de la dificultad de después tener que reconstruir tu vida desde cero, de después tener que tomar decisiones gigantescamente grandes que literalmente transforman el transcurso de tu vida. Entonces, sí puedo darle a la Isa de los 20 años esta perspectiva de que un par de meses después de que todo el mundo se casa, lo que empiezan a decir es lo difícil que es estar casados, ¿ok? Y eso fue súper duro para mí de darme cuenta, de enfrentar, no solo después de casarme, sino también después de divorciarme, que todo el mundo quiere casarse y sueña con casarse y eso es hermoso, pero fue súper duro para mí darme cuenta que culturalmente también hay este tiempo en el cual después de casarte empiezas a quejarte de tu pareja, empiezas súper común, se ha vuelto un poco de moda inclusive hablar mal de tu pareja, criticar a tu pareja, burlarte de tu pareja, comentarios pasivo-agresivos de tu pareja al frente de todo el mundo, especialmente mientras más pasa el tiempo, es como que más normal y más ok y más cool es hablar mal de tu pareja inclusive con él ahí. Y también solo decir, inclusive muchas veces sarcásticamente, con esta autoflagelación, lo duro y lo difícil que es estar casada. Y entonces es como que súper paradójico porque es como un tempo y es un patrón tan constante de te casas y todo es feliz, pero el otro lado te casas y todo el mundo es como que, pero en verdad, ¿cómo están las cosas? Porque es dificilísimo y nadie te dice. Y es súper retador y nadie te dice. Y es como, ¿por qué nos estamos acostumbrando a esto? No sé, fue súper confuso para mí, no tengo las respuestas. Solo sí sé que leí un quote el otro día en Twitter que me encantó. Y es, casarse debería suceder cuando el acto y esa ceremonia no esperas ni necesita cambiar nada en una relación. Básicamente casarse debería ser esta cosa que sucede cuando estás tan feliz y satisfecha con lo que has construido con tu pareja que ahora celebran lo que han construido. Y lo guardé y lo leí tantas veces porque eso fue súper diferente a lo que yo crecí escuchando. Yo crecí escuchando que te casas para entonces construir algo y ahora para volverme a casar mi paradigma ha cambiado obviamente tanto después de esa experiencia y ahora veo el acto de casarme como algo que celebra lo que ya construí. Y entonces ahorita mi meta es construir algo tan extraordinario que merece ser celebrado con un matrimonio, en vez de pensar que me caso para entonces ponerme a construir algo y entonces ver a esta celebración de un matrimonio como algo que no esperas que cambie nada, como algo que simplemente celebra cómo está la relación y no como algo que te cambia, porque en verdad no te cambia, es una ceremonia, te pones el vestido blanco y el día siguiente te levantas y es como, ok, ¿y ahora quién me enseña cómo ser esposa? Nadie nos enseña, ¿verdad? Y sigue siendo la misma persona, pero ahora solo hay tantas expectativas y lo que creo que nadie te prepara es para todas las expectativas que una mujer carga el momento que se casa. El momento que te casas como mujer, ahora cargas con expectativa de cuidar de una casa, de cocinar, de cargar con todo este peso de sostener la nutrición o el cuidado o el amor que sucede dentro de una familia, pero nadie te prepara cómo manejar eso, por ejemplo, si tienes que trabajar o tienes sueños profesionales o la expectativa de que ahora nada nunca es tan importante en tu vida como eso. Pero bueno, eso es episodio, claramente tengo mucho que decir al respecto. No tengo todas las respuestas, claramente no. Tengo estas experiencias que obviamente la Isa de sus 20 años no sé ni remotamente imagina y estaría aterrorizada si le cuento lo que va a pasar, pero estoy tan feliz de que pasó. Pero sí me gustaría meterle en la cabeza un poco más serio, como no es chiste. No es chiste, no es un cuento de Disney, como que no es de princesitas y que se tome bien en serio estas decisiones, bien en serio, como más serio de lo que parece, porque es más serio de lo que parece. El siguiente punto se llama conviértete en una persona interesante. Y este punto se trata de leer. Creo que hay una cosa que podemos hacer lo antes posible con nuestras vidas, especialmente ahora, no me imagino. Yo creo que a mis 20 yo recién tuve un primer iPhone y recién estábamos teniendo redes sociales. Entonces, en verdad, no me puedo imaginar cómo es ahora crecer ya en redes sociales. No me puedo imaginar. Eso significa que solo cada vez se pone peor. Eso significa que ahora consumir contenido es cada vez más fácil. Ahora los niños son adictos a redes sociales. Si yo con mi madurez, esto hablábamos con mi novio el otro día, si yo con mi nivel, tengo 32 años, voy a cumplir,
31, ni siquiera me acuerdo, 31, 32 años, y yo crecí y me desarrollé sin tecnología, ¿verdad? Sin redes sociales, sin un algoritmo, y aún así tengo que constantemente estar viendo cómo me está afectando estas redes sociales y esta tecnología que es tan adictiva. Tengo que constantemente tomar decisiones, no desde mi fuerza de voluntad, sino decir, esto es adictivo, soy adicta a redes sociales, ¿cómo está esto, verdad? Si yo soy una víctima de eso a este nivel de mi vida, ¿cómo lo va a lidiar una Isa imaginariamente de 5 años, 10 años, 15 años? Como que no hay palabras para describirlo. Entonces, a lo que voy es, para mí hoy en día, una de las maneras más efectivas de usar menos redes sociales y de asegurarme que mi cerebro está consumiendo ideas interesantes, ideas de alta calidad y de que estoy manteniendo mi capacidad de enfocarme en check. Siempre podemos hacer más, obviamente, hoy en día, pero uno de los mecanismos y las estrategias que he implementado es leer mucho. Para mí, cada página que yo leo es un éxito y es un golazo de 1 minuto que no estuve en redes sociales. Entonces, para mí, lo que sea que yo pueda leer, la mayor cantidad de tiempo que yo pueda pasar leyendo, para mí es solo tiempo que le quité de consumir cosas en redes sociales. Cosas con gratificación inmediata, cosas que destruyen mi capacidad para poner atención, cosas que destruyen mi capacidad para enfocarme. Pero más allá de eso, hay otro beneficio de leer, de desarrollar ese hábito, de tener ese hábito, y es tener ideas interesantes en la cabeza. Y yo creo que a tus 20s no tienes en la cabeza como quiero convertirme en una persona interesante. Pero sí creo que debería estar esa idea a los 20 ahí, porque es una etapa de tu vida en la cual te estás desarrollando tanto, estás explorando mucho, estás viendo diferentes cosas, estás teniendo diferentes experiencias, pero más que nada no hay muchas expectativas, ¿verdad? Nadie a tus 20 está ahí como, ¿por qué no eres ya mamá y no estás criando no sé qué tipo de hijos? ¿Por qué no tienes la relación perfecta y por qué no estás teniendo todos tus éxitos profesionales? Muchas personas me escriben por Instagram a decir que dura es la presión que sientes a tus 20s, pero la cruda realidad es que es la menor cantidad de presión que probablemente vas a sentir el resto de tu vida, porque después las presiones ya no son solo de que elijas qué vas a hacer, sino qué éxitos vas a tener adentro de lo que sea que elijas que vas a hacer. No hay la presión financiera de sostener, no solo sostenerte a ti, sino sostener a otras personas. Ya la cosa se pone cada vez más compleja, lo que voy. Esa es la realidad. Y si bien esa idea de que tienes que elegir lo que vas a hacer por el resto de tu vida, tus 20 me parece extremadamente loca, ojalá que ya no sea tan así. Ojalá que eso esté cambiando, no sé. Cuéntenme si tienes 20 años, si tienes 22, 23, 24 años, cuéntenme si eso ha cambiado, si sigue habiendo esta presión gigantescamente grande de que en la universidad deberías elegir lo que vas a hacer por el resto de tu vida. Quisiera pensar que por redes sociales nos ha abierto más la cabeza de que ahora hay carreras profesionales en tantos diferentes mundos, pero me imagino que los papás tal vez sí siguen pensando que tienes que elegir como esta una carrera y que vas a hacer esto por el resto de tu vida y que esta identidad que tienes por lo que sea que eliges y que vas a hacer, que si no es la vida real. No tengo casi ninguna amiga que siga haciendo lo que estudió, ni tengo muchas personas de mi vida a las que puedo pensar que literalmente hicieron lo que dijeron que iban a hacer, porque la vida es tanto más desorganizada y toda una aventura ya más adelante cuando solo sales de este entorno perfecto que es el colegio o la universidad. Pero me estoy yendo en una tangente. El punto es que leas. Obsesiónate con diferentes temas, obsesiónate con leer y conviértete en una persona interesante. Ser una persona interesante te va a abrir más puertas de lo que te puedes imaginar. Te va a abrir puertas extraordinarias. Ser una persona interesante significa desarrollar tu capacidad para pensar de maneras únicas. Para pensar de maneras únicas vas a tener que consumir información de una variedad de temas, de industrias, de personas, de modelos de pensamiento, de idiomas, de culturas. Y eso básicamente es como comer todos los nutrientes de vegetales posibles. En vez de solo estar comiendo un solo vegetal toda la vida, es como de repente ir a un mercado, un farmer's market de vegetales orgánicos con los vegetales más variados y espectaculares y extraordinarios que te puedes imaginar. Cuando tú le alimentas a tu cerebro esta variedad de nutrientes, tu cerebro empieza a digerirlos, a conectar, a desarrollar opiniones, a desarrollar puntos de vista, a desarrollar ideas que no a corto plazo, pero a largo plazo van a cambiar tu vida. No es que vas a leer un libro y al día siguiente va a cambiar tu vida, pero sí vas a leer 100 libros y de esos 100 libros vas a conectar una tesis, un punto, una idea de negocios, una manera de pensar que potencialmente no solo va a cambiar tu vida, sino el mundo. Y cuando digo cambiar el mundo no es como todo el mundo, pero tu parte del mundo, tu comunidad, tu tribu, los empleos que puedes generar, los impuestos que vas a pagar gracias a eso, los proveedores que vas a poder contratar, el impacto que vas a poder tener. Y ser una persona interesante significa que tienes puntos de vista interesantes que traer a la mesa.
especialmente en tus 20s. ¿De qué se habla? De chisme, ¿verdad? No me acuerdo de qué más hablábamos en nuestros 20 con mis amigas. Sí sé que con mi mejor amiga, con la Ale, hablábamos de cosas mega metafísicas y quantum physics desde ahí, pero en general, a un nivel social, hablábamos de otras personas, chismeábamos, ¿verdad? El chisme era la parte más interesante de la vida. El chisme, obviamente, no nutre ninguna parte de nuestro corazón, ni de nuestra alma, ni de nuestro cerebro, ni desarrolla nuestra capacidad para pensar. Si tú te conviertes en una persona que trae puntos interesantes y conversaciones interesantes a la mesa, vas a empezar a ser conocida o conocido como una persona interesante, inteligente, culta, con buen criterio, con un desarrollo de pensamiento maduro. Eso se va a ver reflejado en lo que las personas dicen de ti. Se va a ver reflejado en cómo te entrevistas para trabajos, las relaciones que tienes con tus coworkers en oficina, con los adultos de los cuales estás rodeada o rodeado, sea tus jefes o tíos o papás de tus amigas, ¿verdad? Tenemos estos contactos con diferentes personas en el mundo. Y cómo nos movemos en el mundo, la seguridad que sentimos, la elocuencia, la asertividad, nuestra capacidad de comunicación. Mientras antes eso mejora, con más seguridad nos podemos mover por el mundo. Y esa es una destreza que tiene el potencial de cambiarte la vida entera. Ser la persona más elocuente cuando te estás entrevistando para un trabajo. Hablar con la mayor cantidad de seguridad. Tener opiniones o puntos de vista inesperados. Tiene el potencial de fácilmente hacer que te contraten por sobre otra persona. Tiene el potencial de que te compren a ti si tienes tu propio negocio por encima de otras personas. Tiene el potencial de que te recomienden por encima de otras personas. Tiene el potencial de que otras personas te quieran abrir puertas para ayudarte. Tiene el potencial de que personas quieren ser tus amigas o tus amigos porque claramente algo interesante está pasando en ese cerebrito, ¿verdad? Entonces tiene efecto exponencial en la manera en la que te mueves del mundo, porque además yo creo que cuando estamos nutriendo nuestro cerebro, estamos leyendo cosas interesantes, nos estamos desarrollando intelectualmente, estamos desarrollando nuestra manera de ver el mundo y nos sentimos inteligentes, yo creo que eso cambia cómo caminamos por el mundo. Caminamos, yo creo, con una autoestima que viene de haber metido las horas a desarrollar el cerebro y es algo que nunca se acaba. Yo creo que es una de las cosas que más amo de promover la lectura, de leer tanto, de hablar de libros. Y es que cuando yo crecía a mis 20, yo escondía cuánto leía. Yo sí creo que les he contado esta historia de que yo tenía vergüenza de ser una nerd, ¿okay? Yo tenía este miedo de que eso me hacía menos cool. Y yo escondía mis libros de desarrollo personal. Y si bien sí siempre fui una nerd en el colegio, pero de cierta manera yo no quería ser más nerd, especialmente cuando estaba en la universidad. Yo quería bajarle un poquito el volumen a eso de ser nerd. Yo escondía las notas que me ganaba, no quería que como que la gente sepa que me importaba tanto, era como no era tan cool que te importe. Y ojalá que ya no sea el caso, porque no hay nada más cool que te importe. Como que no hay nada más cool que te importe tu vida, tu futuro y tu vida profesional. Y me encantaría poderle decir a la Isa lo cool que es eso y que lo use como medalla y que lo saque como trofeo literalmente y que si quiere ser recordada por algo, que sea recordada por la persona a la que más le importa, que no trate de ser la persona que trata de ser la cool que no pasa nada y no importa y como que es irrelevante. No, todo lo contrario. Entonces este punto es lee la mayor cantidad de temas posibles, lee sobre temas que piensas que no te interesan, lee novelas de todo tipo, lee libros de todo tipo de temas, lee autobiografías de personas que no sabes quién son. Una de las decisiones más importantes que tomé en mi vida fue que cuando estaba en la universidad yo quería leer, claramente, y fui a la biblioteca de mi universidad. Y hoy en día no sé por qué no hablamos más de bibliotecas, pero si puedes, mira si hay una biblioteca en tu comunidad. Estas bibliotecas tienden a ser gratuitas, obviamente, porque son estatales del gobierno. Son de la comunidad, básicamente, y tú puedes sacar una tarjetita de la librería e ir a rentar libros. Esta es una manera de bajo costo de leer y de ganar este tipo de conocimientos. Una de las mejores decisiones que tomé fue que yo entré a la librería de la universidad, me fui a la sección de negocios, no estaba estudiando negocios, pero yo sabía que quería tener una empresa. Fui a la sección de libros de negocios y me los empecé a leer todos de la A a la Z, sin saber, porque no sabía por dónde empezar, no sabía a quién preguntar, no había redes sociales para ver recomendaciones de libros. Dije, si estos libros están aquí en la biblioteca de la universidad, tienen que ser buenos, voy a empezar. Y esa educación, autoeducación que me di a mí misma leyendo libros de negocios por esos 4 años. Me acabé todos, eventualmente se acabaron. Tan grande los libros que habían el pasillo. Pero esa educación que me di a mí misma, esa autoeducación, cambió mi vida para siempre.
Un libro tiene el potencial de cambiar tu vida para siempre. Una idea tiene el potencial de cambiar tu vida para siempre. Múltiples ideas conectadas tienen el potencial de cambiar tu trayectoria profesional, las relaciones en las que eres capaz de tener, de sostener y tu cerebro para siempre. El siguiente punto se llama obsesiónate con algo, nunca con alguien. A nuestros 20 siento que es súper fácil obsesionarnos con grupos de amigas, con vidas sociales, con la fiesta, las discotecas, el novio. Pero hay una cosa que puede cambiar el resto de tu vida y es obsesionarte con un interés, con un hobby, con algo que quieres lograr, con una destreza. Sea obsesionarte con tomar fotos, sea obsesionarte con pintar, sea obsesionarte con novelas históricas, sea obsesionarte con la organización de los espacios, sea obsesionarte con el fútbol. A lo largo de la vida creo que se empieza a notar, especialmente ahorita que estoy empezando los 30, se nota claramente las personas que tienen intereses profundos de algo que aman, algo que les apasiona, algo que les prende y las que no. A lo que me refería antes de hay cosas que eventualmente te toca resolver, como por ejemplo tu relación con el dinero, empezar a invertir, tomar decisiones inteligentes con respecto a tus relaciones. Como son esas lecciones que vamos a tener que aprender tarde o temprano. Yo creo que una de esas lecciones es que necesitas amar ciertas actividades o tener ciertos intereses que te caractericen. Necesitas tener algo que te diferencie, necesitas tener estos intereses o encontrar estas pasiones. Y no lo digo desde un lugar romántico de vivir tu pasión siempre o de construir una vida en base a tus pasiones. Solo me refiero a asegurarte de que estás teniendo en tu semana y en tu mes ciertas horas que le dedicas a algo que es tuyo y algo que te obsesiona aprender, algo que te interesa, algo que te prende la cabeza, algo que estás nutriendo, esta hambre por aprender y mejorar en algo. Creo que en este punto se empieza a notar cuando personas nutrieron esos aspectos y cuando personas no nutrieron esos aspectos, y se empieza a notar una brecha súper grande, porque mientras más creo que avanzamos en la vida y en nuestra vida profesional, más importante se vuelve tener estas cosas que son tuyas, que se vuelven parte de tu personalidad, que te forman como persona, que son parte de quién eres, de lo que te diferencia, de lo que te hace tú. Y yo creo que en nuestros 20 tenemos esta oportunidad para construir cosas de baja presión. Tienes la oportunidad para empezar negocios sin que el riesgo sea sumamente alto. Tienes la oportunidad de moldear y más flexibilidad para cambiarte y explorar diferentes trabajos o diferentes industrias sin tanto costo, sin tanto en juego, sin tanto riesgo o tanta presión de lo que cargas encima. Cambiarte de carrera si llevas 2 años haciendo algo no es lo mismo que cambiarte de carrera a los 15 años de hacer algo. Es decir, el costo cada vez es más grande y cuando lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Es así de simple. El punto es que a los 20 suena gigante. O sea, yo me acuerdo cuando me cambié de carrera, que 22, 23 años yo sentía que estaba tardísimo y que era gravísimo, y obviamente no. Era el mejor momento para hacerlo y el momento más fácil históricamente, ¿verdad? Cada vez solo se hubiera hecho más difícil. Que así funciona con todas las decisiones difíciles o valientes que tenemos que tomar, que mientras antes las tomamos, o el momento actual en el presente es el momento más fácil para tomar esas decisiones, mientras más pasa el tiempo, más difícil se vuelve. Pero en nuestros 20 tenemos esta oportunidad para tener y nutrir estos intereses con alta intensidad y alta obsesión, con alta energía, con alta ambición, con altísimas ganas de aprender y de mejorar. Eso te va a diferenciar el resto de tu vida de una manera exponencial, ¿ok? No pierdas tus hobbies. No pierdas, ni modules, ni escondas, ni vuelvas mediocres las cosas que amas o las cosas que te interesan. Si amas el fútbol, obsesiónate con el fútbol, ¿ok? Si amas pintar, no dejes de pintar. Si amas cocinar, no dejes de cocinar. Si amas escribir, no dejes de escribir. Si amas las plantas, no dejes de amar las plantas. Si amas irte en hikes, no dejes de ir a las montañas. Si amas los perros, no dejes ni abandones tu amor por los perros por nada ni nadie. Y si no sabes qué te interesa, algunos puntos para empezar puede ser preguntar a las personas con las que creciste cuáles eran tus hobbies de chiquita, cuáles eran las cosas que amabas hacer en tus primeros como 5 o 7 años de vida. Eso te puede dar algunas pistas de las características que te hacían tú.
Yo siempre fui la persona que quería estar leyendo y con su diario y sus cuadernos en una esquina y sus marcadores. Yo nunca fui la niña que quería estar jugando con todos sus primos. Oh, sorpresa, sigo siendo exactamente esa persona. Mis hermanos siguen siendo exactamente las personas que quieren jugar fútbol la mayor cantidad de tiempo posible. Hay tantas cosas que se quedan igual a lo largo de nuestras vidas. Ese es un lugar para empezar. Otro lugar para empezar, si no sabes qué te apasiona, si no sabes qué te gusta, si no sabes qué quieres hacer, es ponerte a leer. Y ponerte a leer y hacer un autosílabos de estudio de diferentes temas. Una manera para hacer eso es ir a una librería o ir a una biblioteca y pasearte por todas las diferentes secciones. Y ponerte una meta que por un año vas a leer un libro de cada sección. Vas a encontrar un libro sobre naturaleza, vas a encontrar un libro sobre gastronomía, vas a encontrar un libro sobre autobiografías, un libro sobre desarrollo personal, un libro de negocios, un libro de política. Y te vas a leer esos libros, ¿verdad? Y te vas a exponer a una variedad de temas de una manera autodidacta. Ese autoliderazgo de voy a hacer esto por y para mí y ni siquiera tienes que contar a otras personas. Esto se trata de plantar semillas y encontrar las cosas que prenden un hambre insaciable dentro de ti. Tener un hambre insaciable por algo en esta vida, yo creo que es una manera de ser feliz, pero dos, una manera de ser memorable, de ser más exitosos, de tener sueños más nuestros y de tomar mejores decisiones en nuestras vidas, porque eso nos ayuda a tener más de esa independencia de pensamiento, de saber un poquito más quién eres o qué te gusta o empezar a desarrollar un criterio de en qué dirección quieres ir con tu vida. Pero creo que algo súper importante es no renunciar a esas cosas por nada ni nadie. Especialmente amigas o novios, que siento que es súper fácil decir como que, yo leo tanto, pero a mi novio no le parece cool y entonces voy a dejar de leer porque quiero ser cool. O mis amigas no les gusta el fashion, la ropa, y yo amo la ropa y entonces voy a dejar este interés que tengo solo para como que ser más parecida a mis amigas. Agarra esos intereses, agarra esas obsesiones, agarra esas semillitas de cosas que amas hacer y que te prenden algo adentro y que solo te interesan por alguna razón sin explicación. No necesita tener una explicación. No necesita tener una explicación porque te gustan y te apasionan los videojuegos. No tiene que tener una explicación porque te gusta entrar a una librería. No tiene que tener una explicación porque la cocina es algo que te prende el alma de la manera más hermosa del mundo. No necesita tener una explicación. Mejor decir, quiero encontrar algo que no necesita ser explicado. Tal vez ni siquiera tiene una utilidad. No tiene que tener una utilidad, no tiene que tener un propósito, porque solito a lo largo de nuestras vidas creo que empieza a jugar un papel y empieza a hacer sentido que cuando tú estás nutrida intelectualmente, estás nutriendo estos aspectos de tu vida y estas cosas a las cuales tú le nutres disciplinadamente, intencionalmente, el impacto que eso tiene se va a revelar solo. Y se va a ver solo y va a florecer solo y va a florecer de maneras más grandes de las que yo creo que podemos imaginar. Y yo creo que este recordatorio también es súper grande para los 30. Yo creo que también es en esta edad, en esta época en la cual ya hay cada vez más bebés y cada vez más presión profesional y ya es como que cada vez todo más adulto y cada vez tal vez inclusive más retador. Qué fácil es solo soltar y dejar y desnutrir estos intereses. Y entonces este recordatorio yo creo que va para todos y es: encuentra una cosa en tu vida que te obsesiona, aprender y mejorar y entrenar, sea empezar tu huertito de vegetales, sea empezar a escribir un libro, sean las novelas de sci-fi, sea los videojuegos, sea aprender a editar videos de YouTube, sea pintar mandalas, la meditación, el yoga, las pesas, el CrossFit. Obviamente, idealmente estos hobbies nos nutren saludablemente, que bueno, cocinar, cualquiera de estas cosas te van a volver una persona tan cool. También me di cuenta cuando estaba soltera y estaba usando dating apps para conocer a personas, porque además me había mudado a un nuevo país sola, y también conociendo y haciendo amigos y saliendo en dates y conociendo personas y reconstruyendo mi vida en otro idioma, en otro país. Se nota tan clarito cuando a una persona se le prenden los ojos hablando de un tema y cuando no, y te hace tan interesante y tan memorable ser una persona que siente pasión por algo, sea tu trabajo y sea tu profesión o no, no importa. Pero un perfil inclusive de un dating app resalta cuando claramente hay pasión, hay condumio, hay sazón, hay picante, y eso tiene que ser una combinación única y diferente. El
punto es que te conviertas en una combinación, en una receta única y diferente. El punto es que tus intereses no se parezcan a los de nadie. El punto es que la combinación de tus ideas y de tu manera de ver el mundo y de tus intereses sean diferentes. Yo creo que a mis 20 yo pensaba lo contrario. Yo pensaba que mis intereses, mis pasiones, mis sueños, mi vida profesional tenía que parecerse a las de otras personas para ser correcta, para ser buena, para ser la mejor opción. Y ahora me doy cuenta que es todo lo contrario. La idea es cocinar esta receta de tu personalidad y de tu vida, especialmente si quieres empezar un negocio más adelante, si quieres crear una marca, mientras antes empiezas esto mejor, más fácil va a ser, es asegúrate de nutrir y que tu personalidad, que tus intereses, que tu manera de ver el mundo sean esta combinación de sonidos, de sabores súper únicos y súper diferentes y súper tuyos, básicamente. No creo que la meta es quiero encontrar intereses diferentes a los de todo el mundo, porque ahí significa ver afuera para tomar decisiones. La meta es ir para adentro, y si vemos para adentro, por definición, todos somos diferentes, se va a ver de una manera única. Entonces yo creo que a los 20 es lo más fácil y lo más común es ver para afuera, qué está haciendo el resto de la gente, que me dicen que debería estar haciendo, que piensan otras personas que debería estar haciendo, que están haciendo mis amigas, que están haciendo las personas de la universidad, que están haciendo mi círculo social, que dicen que yo debería ser o quien dicen que debería convertirme. Ver para afuera no nos puede ayudar a convertirnos en nosotros mismos, ¿verdad? No nos puede ayudar a construir y escribir una historia extraordinariamente nuestra. Eso solo puede venir de aprender a ver para adentro. Y a veces sí resulta que será el mismo hobby que tu mejor amiga, tal vez resulta que sí es la misma visión que tal vez tu papá tenía para ti, qué suerte, ¿verdad? Pero el punto es que esa combinación debería empezar por dentro y soltar esta necesidad de entender para qué me va a servir pintar. Y el ejemplo que sí tengo yo súper presente de esto es que yo estudié Historia del Arte. Yo saqué un segundo título en Historia del Arte, que en ese momento yo lo hice por diversión pura, porque amaba aprender de historia del arte, y tomé la decisión de que si lo ponía como título, o sea, si sacaba un double major, iba a poder coger obviamente más clases. Y entonces tuve la suerte de poder estudiar estos dos títulos, pero yo pasé 4 años diciendo que estaba haciéndolo solo por amor al deporte, como que porque amo estudiar, pero también decía un poco de chistes un poco como pasivo-agresivos o autoflagelantes de nada me va a servir esto, y como que yo sé que estoy perdiendo el tiempo, estoy haciendo esto, no sé si debería hacerlo y no sé cuánto. Resulta que estudiar historia del arte cambió mi vida en los negocios. Estudiar historia del arte me enseñó y me dio las destrezas para hablar en símbolos, me dio las destrezas para hacer y desarrollar marcas, y me dio el conocimiento también. Cuando estudié diseño de interiores, aprendí diseño gráfico, aprendí a usar programas que hasta hoy en día son las bases de cómo empecé mi negocio. Y entonces en ese momento de mi vida yo pensaba, no voy a ser historiadora del arte, porque es comúnmente, y en el mundo cuando yo estudiaba historia del arte, era súper común que ser exitosa en el mundo de la historia del arte es súper complejo. Hay muy pocas oportunidades, hay muy pocos trabajos, la cosa es difícil en el mundo del arte. Y yo siempre decía, yo no voy a poder ser exitosa ni voy a trabajar en esto, entonces no sé para qué lo estoy haciendo. Resulta que esas destrezas y lo que aprendí cambió mi vida. El costo de no haber estudiado historia del arte me hubiera costado caro. Y en ese momento no entendía cómo ni por qué, pero si algo nos podemos llevar de esa historia es que nunca hay aprendizaje, teoría desperdiciada. Nunca algo que aprendemos queda desperdiciado. Eventualmente se conecta, eventualmente sirve de una u otra manera, eventualmente lo usamos y lo empleamos de maneras inesperadas que nunca vamos a poder imaginar desde el principio. Nunca vamos a entender cómo se van a conectar estos puntos, porque conectar los puntos solo se puede hacer para atrás, en retrospecto. Solo podemos mirar para atrás y conectar los puntos cuando ya hemos caminado el camino. Y entonces creo que cuando de aprender se trata, y cuando de hobbies se trata, de intereses, de obsesiones se trata, hay que nutrirlas sin necesidad de entender cómo ni para qué, en qué van a resultar, porque como mínimo nos van a dar felicidad. Como mínimo nos van a hacer personas más plenas, más llenas, más interesantes, más satisfechas, más interesadas en sus propias vidas, con más cosas a las cuales atender adentro en vez de solo estar mirando afuera. Y ya eso es una ganancia gigante. No se diga que yo estoy convencida que a lo largo de nuestras vidas eventualmente se conectan con lo que terminamos haciendo y terminan teniendo una segunda ganancia, una segunda ronda de ganancia en diferentes ámbitos o experiencias o proyectos de nuestras vidas. La siguiente es: no descuides tus amistades por nada.
nadie. No descuides tus amistades por nadie. No descuides tus amistades por nadie. Esto también aprendí a la fuerza. No descuides tus amistades por una pareja, sea porque te piden o sea porque tú solita fuiste y descuidaste las amistades pensando que eso era bueno. Cuidar a tus amigas y a tus amigos es uno de los trabajos y de las prioridades más importantes que tenemos que tener. Cuidar a nuestras amistades es algo que a lo largo de la vida yo creo que todos tenemos que aprender el valor, la importancia, el impacto que tiene el constantemente saber que es tu responsabilidad ser una buena amiga y no descuidar a tus amistades por relaciones amorosas, especialmente, que creo que es lo más común en los 20, de la nada hacer que tu pareja sea toda tu vida o caer en esta idea de que tu círculo social siempre debería ser el de tu pareja. Creo que eso nos puede meter en muchísimos problemas y es algo que yo crecí viendo, que las mujeres, una buena esposa o una buena pareja siempre solo atiende a las amistades del hombre, o como que inconscientemente solo me compré esta historia de que la vida social de una buena pareja gira alrededor de los amigos del hombre y nunca la cuestioné mucho. Y obviamente cuando me divorcié tuve que poner en perspectiva que había cometido un grave error de descuidar a mis amigas por las de mi pareja. Mantener tus amistades bien nutridas y ser conocida y volverte una persona que otras personas saben que eres una buena amiga es una excelente idea, ¿ok? El impacto que esto tiene es indescriptible, porque mantener tus propias amistades tiene que ver con mantener tu independencia de cierta manera, pero también con ser una persona que se para sola, que tiene un sistema de apoyo, que sabe también tener la madurez emocional de que una persona no sea todo en su vida, ¿verdad? Esta idea de que tal vez tu pareja tiene que ser tu amigo, tu mamá, tu papá, tu protector, también tu amante, simultáneamente tu apoyo. Eso es súper peligroso, es como colocar todos los huevos en una canasta. Algo más sano y saludable, que de nuevo creo que todos aprendemos en algún punto de nuestras vidas, es que tenemos que tener diferentes lugares y diferentes espacios a los que vamos para diferentes cosas. Con nuestros colegas de trabajo vamos para una cosa, en terapia vamos para otra cosa, con nuestros papás vamos para otra cosa, con nuestro novio vamos para otras cosas y con nuestras amigas vamos para otras cosas. Pero a lo largo de la vida, o al menos esa década de los 20, muchas cosas van a cambiar y van a haber muchos momentos en los que de verdad necesites a tus amigas, ¿ok? Y van a haber tantos momentos en los que vas a ver el resultado de haber nutrido esas amistades o no. Y nutrir esas amistades tiene que constantemente ser una prioridad, porque las amistades no se nutren solas y si las dejamos ir y dejamos que erosionen es irreparable, puede ser irreparable el daño. Entonces, maneras de estar presente con tus amigas: van a haber amistades con las que te distancias en algunas partes de tu vida, van a haber momentos en los que una está viviendo por algo súper diferente y eso está bien. No me refiero a que tengas que estar pegada a todas las amigas para siempre, pueden haber esos flujos y esos cambios, pero sí creo que hay maneras de asegurarte de estar presente para tus amigas en los momentos más importantes, sean los más importantes por ser los más duros, sea estar presente en los momentos retadores de otras personas y asegurarte de dejar tu marca y de dejar tu apoyo y de hacer algo por otras personas, no solo mandar un mensaje, no solo dejar una llamada perdida y estar feliz de que no te contestaron, sino es verdaderamente ofrecer una mano de apoyo de la manera en la que te sea posible. Pero también estar ahí para los momentos especiales, estar ahí para celebrar los pasos importantes que dan, estar ahí no solo para celebrar lo que la sociedad dice que es importante, especialmente como mujeres. Celebramos tanto cuando alguien se compromete y se casa, pero no celebramos la amiga que salió de una relación tóxica de la misma manera, o no le celebramos a esa amiga que está empezando su propio negocio, no celebramos a esa amiga que está creciendo su propio negocio, no celebramos a esa amiga que tuvo una promoción en su trabajo, o que está sacando su segunda carrera, o que finalmente se mudó sola, o que acaba de salir y superar un momento súper retador psicológicamente. Como que sé esa persona que celebra los momentos que son importantes para cada persona, y para una amiga eso puede ser adoptar un perro, para otra amiga eso puede ser conseguir un nuevo trabajo o regresar a la universidad o empezar un negocio. Hay tantas cosas que hacemos a lo largo de nuestras vidas que merecen ser celebradas y honradas, y cuando tú estás ahí para una persona de esa manera en la que verdaderamente importa, sea por algo súper bueno, sea por algo súper retador, o tal vez solo sea por solo estar ahí, como que nada más hermoso cuando una amiga te manda flores o te manda una carta o te manda un detallito solo para decirte que te quiere, también sin tener la necesidad de cuando solo pasan cosas buenas o pasan cosas tristes, sino de cuando estás ahí, dejas una marca en los corazones de las personas. Eso nunca se olvida y esas cosas solo se acumulan. Y entonces algo tan simple como mandar unas flores o mandarle comida o mandarle una carta escrita a mano o hacer algo especial por alguien, esas cosas
nunca se olvidan, esas cosas siempre se quedan ahí. Así sea que nos alejemos o que tengamos distancias o que atravesemos y caminemos por diferentes también tiempos o temporadas de nuestras vidas, que eso es normal. Creo que siempre nos tenemos que recordar lo importante que es nutrir esas amistades, tenerlo al frente en nuestras cabezas y asegurarnos de que nos estamos manteniendo presentes, especialmente cuando parece retador y cuando parece difícil, especialmente cuando hay mucho pasando en la vida, porque mientras más pasan los años, tener buenas amistades es una de las cosas más valiosas que podemos tener y nutrir. Y yo creo que ya ahorita en los 30 se empieza a notar que las amistades que nutriste en los 20 o se quedaron o desaparecieron. Se trata de como que con quién terminas caminando el resto de tu vida. Y yo creo que esto tiene que ver, este es un consejo para siempre tener presentes, ¿no? Y para siempre tener esa perspectiva y mantener esto importante. Pero especialmente en los 20 yo creo que es muy común descuidar a nuestras amigas por el amor. Eso no es romántico, ¿ok? Eso no es romántico, eso es inmaduro. Y eso nos quita la capacidad de tener una vida como diversificada de una manera en la cual si vamos a salir de una relación no sentimos que se cae el mundo. Bueno, sí se cae el mundo cuando sales de una relación, pero no se acaba el mundo en el sentido de que no es que te quedas sin amigos o no es que te quedas sin un círculo social, porque especialmente cuando se acaban relaciones, cada quien se lleva a sus amigos y eso, yo no creo que eso nunca va a cambiar. Los amigos que cada persona trajo a la relación se quedan con quien sea que los trajo a esa relación, ¿no? Y creo que siempre hay que tener eso presente de que sí, cuando una relación se acaba, ¿de quién me voy a rodear? Y tener cuidado de no estar poniendo todos nuestros huevitos en una canasta. No me refiero por miedo, sino porque es súper saludable y súper buena idea tener una variedad de personas con quien relacionarte y en quien confiar y en quien caminar y experimentar la vida, porque a lo largo de la vida vamos a tener problemas familiares, vamos a tener problemas con amigos, vamos a tener problemas en el amor, vamos a tener problemas en el trabajo, vamos a tener retos en diferentes áreas de nuestras vidas y vamos a querer poder caminar y transitar esa parte del camino con personas a nuestros lados y poder también acompañar a las personas de nuestras vidas en esta aventura. Las amigas son el regalo más grande de este mundo. Como que no hay palabras para describir el regalo tan grande que es la amistad. Es una cosa espectacular. Así que el recordatorio de este punto es: manda un mensajito a tus amigas, llama a tus amigas, manda flores a tus amigas, invita a cenar a tus amigas, haz un detallito por tus amigas. Más que nada, recuérdales cuánto les quieres, recuérdales lo que significan para ti y no las tomes por sentado y bajo ninguna situación descuides a tus amistades pensando que es romántico o pensando que eso es amor. El siguiente punto es: no te quejes del trabajo. Esta me pasó a mí y fue un baldazo de agua fría darme cuenta que tenía 22, 23 años y ya era esa persona que se quejaba: qué pereza el lunes, qué pereza ir al trabajo, ya quiero que sean las 6, qué emoción que sea viernes, me faltan X cantidad de días para las vacaciones, tenía un countdown de cuántas horas faltaban para poder tomarme vacaciones o tener un feriado. Y a esa edad creo que es solo súper fácil de volverlo parte de tu identidad y volverlo parte de tu personalidad. Se vuelve esta cosa como grupal en la cual los chats de WhatsApp, todo el mundo está quejándose, todo el mundo se manda memes, todo el mundo se burla de sus jefes, todo el mundo se burla de ir al trabajo, de la pereza que tienen y de tener este diálogo tan perezoso, negativo con respecto a ir a trabajar, que sea lunes, vida profesional. Está obviamente bien tener pereza de ir al trabajo, tener pereza de que sea lunes, está ok estar emocionado por tus vacaciones, está bien quejarnos de vez en cuando, está bien tener espacios y amigas con quien podemos ser víctimas, con quien podemos solo quejarnos y chismear del jefe o de la persona del trabajo o de la pereza que tienes o de que no te gusta lo que haces. Eso está perfecto. Yo creo que lo que es peligroso, pero demasiado común, es volverlo parte de tu identidad, volverlo parte de tu personalidad. Y de repente no te das cuenta que han pasado 5 años y te sigues quejando de tu trabajo, y te sigues quejando de los lunes, y te sigues quejando de tener que trabajar. El punto de ir a trabajar, el punto de tener un trabajo por el cual te pagan bien, es que estás haciendo cosas difíciles, para eso te pagan. El punto de hacer un montón de dinero es que estás haciendo cosas difíciles que otras personas no quieren hacer. El punto de hacer un montón de dinero es que
que estás dispuesta a hacer lo que otras personas no están dispuestas a hacer. El punto de ser más exitosa que otras personas, de tener más ambiciones que otras personas, de querer conquistar sueños más grandes que otras personas, es que por definición estás dispuesta o dispuesto a hacer lo que otras personas no están dispuestas o dispuestos a hacer, y que estás dispuesta a cargar con más retos, con más dificultad, con más presión que otras personas. Esa es la definición. Por ende, mientras antes te conviertes y te das a conocer, te creas también este autoconcepto, te reconoces a ti misma como una persona de alto compromiso, de alta integridad, de puntualidad, que es confiable, y confiable me refiero que hace lo que dice que va a hacer, que cumple con lo que dice que va a hacer, que cumple con los deadlines, que cumple con la hora que dice que va a llegar. Mientras antes te vuelves una persona conocida por ser profesional, por ser puntual, por ser una persona en la que pueden confiar para hacer y ejecutar las cosas que tiene que ejecutar mejor. Mientras antes te vuelves una persona con buena actitud en el trabajo, más te vas a diferenciar. Suena loco, pero es una manera bien simple de diferenciarte en el trabajo, sea porque trabajas en una empresa corporativa o cuando empieces tu propio negocio. Literalmente no es inexplicable lo fácil que es diferenciarte. Sé profesional, sé puntual, sé elocuente, sé asertiva y llega y haz las cosas a tiempo. Solo con eso tienes un excelente piso para triunfar en el mundo. Y entonces, a tus 20, cuando estás empezando tu vida profesional, asegúrate de ser la persona que llegue el lunes con una sonrisa en la cara. Asegúrate de ser la persona que no sale corriendo a las 5:59. Asegúrate de ser la persona que pregunta qué más puedo hacer. Asegúrate de ser la persona que va 1 metro, 5 metros, 100 metros más adelante de las expectativas. ¿Por qué? Porque, oh sorpresa, este es el momento de tu vida en el cual más energía vas a tener, en el cual más neuroplasticidad vas a tener, en la cual más fácil va a ser aprender cosas nuevas, en la cual más fácil es que además las personas te tomen o tengan bajas expectativas para ti. Solamente cuando empiezas un trabajo corporativo y empiezas en una posición la más baja, ¿verdad? Porque no tienes experiencia, porque estás empezando a trabajar, las personas no esperan mucho de ti. Es un regalo, ¿ok? Porque significa que es súper fácil sobresalir, es súper fácil diferenciarte. Y diferenciarte en tus primeros trabajos cambia la trayectoria de tu vida, cambia las recomendaciones que te dan, cambia las puertas que te van a abrir, cambia cómo te van a recomendar, cambia tu currículum. Y yo creo que es solo súper fácil pensar que porque todo el mundo se queja de ir al trabajo, se queja del lunes y cuenta los días para el viernes, parece ser normal y parece ser cool. No es cool. No es cool tener 22 años, y esto fue lo que me tuve que decir a mí misma al espejo cuando me di cuenta que me había convertido en una persona que se quejaba todo el día del trabajo. Y recién estaba empezando mi primer trabajo y me vi al espejo y dije, esta es tu vida profesional. Esto es el juego que tanto esperé. Este es el juego donde dices que ibas a construir estos sueños. ¿Y qué estás haciendo? Quejándote todo el día del trabajo. Como que no puede ser que ya estemos aquí y ni siquiera hemos empezado a jugar. Es nuestro primer trabajo. ¿Cómo vamos a vivir el resto de la vida? ¿Cómo vamos a construir esos sueños? ¿Cómo vamos a vender ese primer $1,000,000? ¿Cómo vamos a construir estos negocios si todos los lunes solo me quejo? Fue una conversación brutalmente honesta que tuve que tener conmigo misma. El punto es que te vas a diferenciar de una manera, y ahora yo lo veo también desde el lugar de contratar personas en el equipo. Esa mediocridad no es cool, ¿ok? Esa mediocridad no está cool para nada. Es todo lo contrario a cool y no te va a abrir puertas a futuro. Y en cambio, el valor que tiene convertirte en esa persona que llega a un trabajo o llega a una entrevista y pregunta qué necesitas que te resuelva, qué quieres, qué problemas quieres que me encargue, cómo te puedo aliviar el plato, cómo te puedo quitar cosas del plato. Convertirte en esa persona que ejecuta las cosas antes que le pidan. Convertirte en esa persona que toma acción antes de que sea porque tiene que tomar acción. Llegar al trabajo y hacer cosas más allá de lo que te toca o más allá de lo que deberías o más allá de lo que te pidieron, tiene el potencial de cambiarte la vida. Te va a dar más seguridad interior, te va a hacer sentir poderosa, te va a hacer sentir capaz. Hacer cosas difíciles es la manera de tener más autoestima, es la manera de sentirte más segura, es la manera de sentirte más brillante y más valiosa, es haciendo cosas difíciles, es haciendo lo que dijiste que vas a hacer y es haciendo lo que otros no están dispuestos a hacer. Entonces, al principio de tus 20s tienes esta oportunidad para diferenciarte exponencialmente siendo la persona joven que nadie tiene muchas expectativas de que seas ni profesional, ni que tengas muchas destrezas, ni que tengas mucha experiencia.
oh sorpresa, aprovecha esa oportunidad para brillar. Aprovecha para meterte a YouTube e investigar cómo hacer cosas y verte videos y verte tutoriales y leer libros. ¿No sabes cómo escribir un buen currículum? Léete un libro. ¿No sabes cómo prepararte para una entrevista? Mira videos de YouTube y escucha podcasts. Hoy en día, con la cantidad de información que tenemos y las herramientas que tenemos, no hay excusas. Oh sorpresa, pídele a ChatGPT que te ayude a prepararte para esa entrevista. Pídele que te ayude a diferenciarte para esa entrevista. Dile que te entreviste. Tú puedes tener una conversación con la inteligencia artificial y decirle, prepárame para tener la entrevista más extraordinaria posible y ser memorable. ¿Qué tengo que preguntar? Hazme preguntas para practicar qué tengo que contestar. Grábate, métele las horas. El punto es, mete más horas que otras personas, porque eso va a cambiar el resto de tu vida y también va a fortalecer que empieces a tener esta reputación profesional que se vuelve muy valiosa, porque eventualmente vas a empezar un negocio o vas a entrar a nuevas empresas o tal vez vas a dejar de trabajar un rato y después vas a regresar al mundo laboral. El punto es, empieza a nutrir y a fortalecer tu reputación profesional. Ese es un asset que te puede llevar muy lejos, es un activo que te puede abrir muchísimas más puertas de las que te puedes imaginar. Y el último es, empieza ese negocio lo antes posible. Obviamente, si es que es algo que te interesa y es algo que quieres, pero cuando yo pienso en esa Isa de los 20, yo quería empezar a hacer negocios lo antes posible. Me picaban las manos, me picaban los pies, el corazón, el alma, el cerebro. Y entonces empecé a escuchar y todo el mundo me empezó a decir, ¿para qué te vas a meter en eso ahorita? ¿Para qué tan rápido? Mejor gana experiencia y mejor ve pasito a pasito y mejor primero ten una carrera corporativa para que después entonces sea más fácil. Y esos consejos tienen una intención súper linda, súper buena, ¿ok? Son consejos que tal vez sí les sirvan a otras personas, son consejos que tal vez sean súper valiosos para otras personas. Para esa Isa de los 20, no, ¿ok? Lo único que hizo esos consejos fue ayudarme a sentir aún más convicción de que, uno, yo no quería trabajar para nadie más y dos, que necesitaba ganar experiencia haciendo negocios. Y a lo que voy con y la razón por la que digo empiece el negocio lo antes posible es porque tus primeros negocios no van a funcionar y tus primeros productos no van a funcionar y tus primeras ideas van a ser malas ideas, ¿ok? Y tus primeras ideas van a fracasar y vas a fracasar un montón de veces y te van a decir que no un montón de veces y te van a criticar un montón de veces y van a decir que estás loca un montón de veces. Y entonces, mientras antes acumulas esos fracasos, mientras antes ejecutas las malas ideas, antes llegas a las buenas ideas. No hay manera de llegar a las buenas ideas sin primero pasar por malas ideas. No hay manera de llegar a ese éxito sin primero pasar por rechazos. Y entonces, si es que ese es el único camino para poder llegar a coleccionar esas monedas de oro que estás buscando, mientras antes atraviesas ese camino, mejor. El otro día compartí un meme en Instagram que era, si supieras que estás a 40 fracasos de cumplir todos los sueños que tienes en tu corazón, ¿qué tan rápido quisieras atravesar esos 40 fracasos? Entonces, esa es una mentalidad súper apropiada para los 20, porque la realidad es que no va a ser romántico, no va a ser fácil, no va a ser un unicornio de vivo de mi pasión y siento que no trabajo porque amo lo que hago. No. ¿Quieres ganar un montón de dinero? Perfecto, haz cosas bien difíciles y mientras antes mejor. Más que nada, aprende a vender, aprende a comunicar lo que haces, aprende de influencia, aprende de persuasión, aprende de psicología humana, porque esas son las destrezas que te van a llevar bien lejos. Una de las maneras más rápidas de ganar esa experiencia, sal a vender, sal a tocar puertas y sal a practicar las destrezas que te llevan a ser exitosa en el mundo profesional. Y para eso hay que empezar y ejecutar y salir a la cancha. No hay manera de ganar esa sabiduría ni esas destrezas sin ponerlas en práctica. Y entonces, mientras más esperas para ponerlas en práctica, más alejas el día en el que cosechas los frutos. Empieza a vender velas, empieza a vender pulseras, empieza a vender chompas, empieza a vender plantas, empieza a vender cafés. No me importa que empieces a vender lo que sea que tengas disponible y que puedas ejecutar. El fundador de IKEA empezó vendiendo esferos. Entonces él pedía, a sus 12 años, eran muy pobres y vivían en la mitad de la nada en un lugar extremadamente frío. Y lo que él hizo es que fue al banco y pidió un préstamo. Fue el único préstamo que él pidió. ¿Pueden creer que IKEA nunca tuvo inversionistas? Es completamente privado y es una empresa billonaria que no tiene ni un centavo ni un dólar de deuda y que nunca tomó dinero prestado de nadie. El fundador, es difícil de pronunciar su nombre porque es como noruego, él empezó IKEA con
solo la plata que iba ganando de lo que hacía antes. Entonces empezó vendiendo esferos, literal como los Bic, y él pedía una caja de un proveedor que le vendía como al por mayor estos esferos y después vendía estos esferos por separado. Creo que vendió también estampillas. Con lo que ganaba de esos esferos y esas estampillas, compró el primer mueble que vendía. Él no diseñaba muebles al principio. Él vendía muebles que otras personas hacían mucho antes de vender sus propios muebles. Y entonces tal vez vas a empezar vendiendo flores, tal vez vas a empezar vendiendo esferos, tal vez plumas. Esfero en Ecuador es pluma. Ahora me doy cuenta que en muchos países no se dice esfero, se dice pluma y no me entienden. Así que esfero es pluma. Tal vez empiezas vendiendo alfombras porque un familiar tuyo tiene una tienda de alfombras y tú dices, ¿qué pasa si te ayudo a mover esta mercancía tocando puertas y me gano comisión? Aprender a hacer ese tipo de propuestas, aprender a hablar de incentivos, aprender a moverte en el mundo y a vender. Si tú aprendes a vender vas a ser exitosa. Punto. O sea, aprender a vender es, uno, el mínimo requisito para entonces poder tener tu propio negocio, pero dos, si sabes vender, te puedes comer el mundo y vas a ser imparable porque vas a ser un asset valioso para quien sea en cualquier tipo de negocio. Las personas que tienen empresas, que tienen negocios, lo que más están buscando son personas que saben vender, sea porque trabajan en recursos humanos, sea porque trabajan en operaciones, pero si sabes vender, eres invaluable. Si quieres ser invaluable en la vida profesional, aprende a vender. Y si quieres tener tu propio negocio, empieza un negocio lo antes posible, porque te vas a topar con un montón de decepciones, te vas a topar con un montón de rechazos, te vas a topar con que resulta que es súper difícil hacer que a las personas les importe lo que haces, y eso es bueno, porque mientras antes te tragas esas decepciones, entre comillas, antes ganas la sabiduría y el conocimiento que es invaluable y que te lleva a poder hacer cosas valiosas. Y entonces mientras antes empiezas a ejecutar, antes te familiarizas y te expones a ese tipo de entornos y sales de tu zona de confort, antes desarrollas una cajita de herramientas, de destrezas que te van a cambiar la vida. Así que eso es todo por hoy. Esas son las cosas que me gustaría decirle a la Isa. Obviamente no puedo hablar para todo el mundo. Esto es específicamente pensando en mí a mis 20 años y en lo que quisiera haber escuchado. Quiero saber si tú ya tienes tal vez 30 o más años, especialmente si tienes 40, ¿qué le dirías a tu versión de tus 30? Porque ahí es donde la cosa se pone interesante, y es que cada nueva década tenemos esta oportunidad de pensar dónde nos queremos levantar la próxima. Y ahorita el ejercicio en el que yo estoy trabajando es qué tengo que hacer en mis 30 para que la Isa de 40 se levante tan agradecida de dónde está. Y igual que hablamos del efecto compuesto de las inversiones financieras, el efecto compuesto de nuestras decisiones funciona así en nuestras vidas. Si empiezas invirtiendo a tus 20, el lugar financiero en el que vas a estar en tus 30 va a ser dramáticamente diferente que las personas que no invirtieron, ¿ok? Lo mismo a tus 30. Las personas que empiezan invirtiendo a sus 30 se van a levantar en sus 40, no solo financieramente a nivel de números, sino también a nivel de destrezas, a nivel de experiencias, a nivel de libros leídos. Es difícil tener esa perspectiva a largo plazo, especialmente cuando eres más chiquita. Es una de las destrezas yo creo que más impacto tienen en nuestras vidas, aprender a pensar en décadas, aprender a pensar en qué impacto tiene esta decisión en mis próximos 10 años, porque entonces la incomodidad o la dificultad o el reto de hacer algo difícil ahorita tiene un valor mucho más grande y empiezas a pensar, ok, voy a hacer algo difícil ahorita para que mi próxima década sea más fácil, como ese quote tan hermoso y tan verdadero y tan valioso que yo creo que tenemos que tener siempre presente, que es: decisiones difíciles nos llevan a tener una vida fácil, pero tomar decisiones fáciles nos llevan a tener y vivir una vida mucho más difícil. Y entonces mientras antes tomamos decisiones difíciles, más rápido se vuelve fácil nuestra vida a más largo plazo porque mejores cimientos tiene. Y entonces lo que yo quiero saber es, ahorita que estoy empezando mis 30, ¿qué consejos, si ya estás del otro lado de esta década, le dirías a tu versión de tus 30? Porque quiero grabar otro episodio de aquí a 8 años acerca de las cosas que le quisiera decir a la Isa de los 30. Siempre estamos viviendo la historia que una versión nuestra va a recordar. Siempre hoy estamos viviendo las historias, las experiencias y las anécdotas que una versión nuestra de aquí a 10 años, ojalá, ¿verdad?, estemos vivos, tengamos el privilegio y la suerte de seguir aquí para contar esa historia, pero la estamos escribiendo ahorita, y yo creo que esa perspectiva siempre me da ilusión, me da perspectiva y me da la madurez para darme cuenta que hoy tengo el poder de escribir la historia que voy a contar y la historia en la que me quiero levantar. Y entonces, para todas las personas que me han escrito a preguntar consejos para los 20, estos son los que a mí, Isa García, me hubiesen gustado escuchar cuando cumplí 20. Les quiero mucho y nos vemos en el próximo episodio del podcast.